Bueno, estamos con Lucrecia Martel. Este fin de semana va a estar aquí en la ciudad de Mar del Plata. Se viene para la costa, para la fría costa argentina, a charlar, a compartir con la gente, con la comunidad, con el público y también a presentar esta obra que realmente viene teniendo mucha incidencia, tanto a nivel nacional como internacional, que habla de la tierra, que propone desde el cine una mirada política de nuestro territorio. Así que bueno, tenemos con nosotros hoy en la entrevista principal a la gran cineasta. Teníamos hace mucho tiempo ganas de poder charlar con ella. Tenemos a Lucrecia Martel ya con nosotros. Bienvenida a Vorterix Mar del Plata. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Así que hace mucho frío, me estás dando una mala noticia. Te estoy dando la noticia como para que te vengas un poquito abrigada. Viste que acá en la costa siempre un busito, un ponchito, lo que quieras usar, tráete porque va a estar fresquito. Por si acaso. Sí, un 9-10 grados todos los días va a haber, así que yo te diría que perfecto. es una buena recomendación. ¿Te gusta el frío? Me gusta el frío. Sí, ¿y te gusta el clima del norte? Me gusta estar preparada para el frío. No me gusta cuando me agarra sin que me haya organizado un poco. Claro. ¿Y el clima del norte te gusta? Del norte Es lo que argentino. más me gusta. Sí, ¿no? ¿Lo disfrutás? Uy, tremendamente. ¿Sabes lo que pasa? Mira, hay una fantasía muy porteña de que en Salta porque yo soy de Salta, ¿no? Sí. Hace mucho calor. Y Salta está a 1200 metros de altura. Es el clima más benévolo que te puedas imaginar. Inviernos secos, entonces el frío se siente menos. Veranos, con temperaturas, ponele 32 máximas. Y con la altura dormís siempre bien, siempre cómodo. Nunca pasás esos calorones de acá de Buenos Aires. Hermoso. Qué lindo lugar. ¿Hasta qué edad viviste ahí en Salta? Hasta a los 19 me vine para acá. Uh-huh. Y después, por supuesto, pasando muchos meses todos los años en Salta. Nunca me alejé tanto y siempre con el plan de volver, que por suerte en el 2019 lo pude hacer. Bien. Porque hiciste allá, tuviste una formación humanista, ¿no? Fui a un colegio que se llama Bachillerato Humanista Moderno. Sí. Que es un colegio de formación humanista con griego, latín. ¿Qué implicó esa formación? ¿Te haces ahí como el rememorar esa parte de tu formación? En lo que... Pienso, Sí. Mira, tuvo muchas cosas buenas de información. De formación no me parece que haya sido un buen colegio. A nivel historia tampoco me parece que nos hayan preparado bien. Pero cuando en un colegio, en una época donde ya todo el mundo está diciendo que las lenguas muertas, para qué enseñarle a los chicos, y etcétera, a mí de eso, que era justo, digamos, la parte más criticada del colegio, es lo que más siento que me sirvió y me salvó de la parte mala del colegio, que era una formación muy elitista y con bastante poca sensibilidad social, ¿no? Bien. Luego estuviste en Buenos Aires, empezaste con la escuela. ¿Siempre te supiste que querías filmar, ser cineasta? ¿Te lo imaginabas en esos términos o cómo era eso? No, la verdad que no. Lo que yo me imaginaba era que quería una carrera que tenga una parte de investigación, que Uh-huh. no sé por qué, así en la juventud me imaginaba que eso era la ciencia, o sea que tenía que elegir algo, si quería estar en ese modo concentración que a mí me gusta bastante, entonces tenía que elegir algo que sea relacionado con la ciencia. Ajá. Y sí me gustaba mucho, la narrativa. O sea, me gustaba todo, estudiar gramática, me gustaba analizar cuentos, hacer adaptaciones de obra en el colegio. Había una fiesta que era la patrona del colegio, que era Santa Teresa. Ajá.
y para esa fecha hacíamos unas obras de teatro y yo ahí me di cuenta que me gustaba mucho el plan, agarrar una obra de teatro, una obra, ponerle de Sófocles y ver cómo ¿La convertías? sí, cómo la llevábamos a cabo. Y bueno, en mi ignorancia sobre las tradiciones de representación griega, hacíamos unas obras bastante gores. Qué bueno. Qué bueno. Qué lindo, qué bueno, qué bueno. Te pregunto todo esto porque en realidad, bueno, obviamente me gustaría charlar muchísimo más en profundidad todo lo que tiene que ver con tu vida, pero también para dar una semblanza a la gente que está escuchando, que quizás todavía no te conoce, más allá de que sos una persona súper conocida en el país, en el mundo, pero tenés, a diferencia, o en realidad a semejanza de tu propia vida, una composición en términos de tu propia narrativa que está muy vinculada a tomar posición política en términos de lo que vos contás en tus historias, tanto en tu trilogía como ahora en esta incursión en el documental, que bueno, me parece súper, súper importante. Eso también lo tuviste desde pequeña, surgió a partir de... ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo vivo en una ciudad en una región te diría, donde Sí. una parte importante de la población es de ascendencia indígena. Y nada de lo que aprendí en la escuela me permitía comprender lo que pasaba en la calle, comprender cómo era que se había formado nuestro país, porque en la escuela el mundo indígena está siempre asociado al pasado, nunca al presente. Entonces, para mí eso siempre fue algo llamativo, que como que sentía que lo que aprendía no me servía para entender la calle. Claro. Y esa es una sensación de fracaso muy grande como estudiante. Sentís que vas aprendiendo cosas y no vas entendiendo lo que te rodea. Entonces creo que desde muy chica aparte tengo una familia que tiene sensibilidad con esos temas, ¿no? Y estuve atenta a eso y creo que eso me afinó el oído para todas las cosas que el racismo naturaliza, sobre todo en el habla. Bueno, nada, y como eso, viste, te vas volviendo una persona que presta atención a algo que pasa y de lo que no se habla, me parece que eso genera, te vuelve, te afina el oído, eso, el ojo y el oído para cosas que no te están contando bien en la escuela. No, y ese afinar el oído, que me parece maravilloso. Hace unos días estábamos charlando en base a que vamos a tener la entrevista con parte del equipo y con personas que van a estar en la charla de este viernes 12, aquí en Mar del Plata también. Y surgía que hay mucha gente que te conoce, te aprecia y te felicita por las obras, que bueno, obviamente son fantásticas, pero que están vinculadas más a una cuestión más del cine. Este documental realmente te posiciona para la gente que va descubriéndote en un lugar muy de poner en el foco esto que me estás contando vos particularmente como Lucrecia, básicamente ser humano, que te incluye en todo la cuestión de la violencia colonial, del racismo, de cómo hay una narrativa de invisibilización de nuestros pueblos de siempre. Y ahí me meto un poco con esta parte. Vos te estás convirtiendo, o ya sos una referente política, diría yo, que alza la voz para visibilizar cosas que todavía hoy están invisibilizadas. Vos usás una frase en algunos lugares que dicen que la independencia de la nación argentina todavía no sucedió. Te dejo eso para que dispares para donde quieras. Mira, sí, cómo evaluar 200 años después cuán bien nos salió el esfuerzo de independencia? Y
Y yo diría que una manera de evaluar nuestra propia historia sería decir, bueno, a ver, ¿cuánto nos alejamos del modelo colonial? Y tristemente en nuestro país no nos alejamos mucho si observamos la condición en la que están los pueblos indígenas. Entonces, a mí me parece que tenemos que ser fuertes porque es doloroso y serios y darnos cuenta que el esfuerzo que hicimos llegó hasta ahí nomás y que si queremos realmente tener la dignidad de una nación independiente, lo primero que tiene que suceder en nuestro país es que no haya ciudadanos de segunda que tengan tan obturado el acceso a sus propios territorios donde viven desde siempre o desde donde fueron desplazados y están pidiendo volver. Entonces, me parece que tenemos que tener porque los procesos históricos, cada tanto lo deberíamos evaluar. Che, vamos bien, o ya construimos una épica que la repetimos, que es una casi te digo, un repertorio de discursivo y que en la práctica no se ve. Y yo pienso que si hacemos esa evaluación seria, y nos vamos a tener que enfrentar a la situación de que en nuestro país hay ciudadanos de segunda, que es algo que creo que cualquier nación independiente desea que eso no pase, o es uno de sus primeros objetivos, como conformar una nación donde todos tengan representación política, donde las condiciones de acceso a los bienes sean parejas. Bueno, eso no pasa en nuestro país. No pasa. ¿Y entendés por qué no pasa? Yo sé que es muy largo de poder charlar, pero entendés que no hay una decisión política de ningún partido, que hay hipocresía también. Hubo a lo largo de la historia y por la enorme lucha de los pueblos indígenas y de gente aliada a los pueblos indígenas, hubo movimientos, leyes, lo que pasa en el 85, que aparece una ley que permite la personería jurídica, en el 94 la Constitución reconoce la preexistencia, pero todo, nosotros tenemos, si analizamos las leyes, somos un país genial. Sí. Pero después, ¿cómo la voluntad política de que eso se cumpla? Y ahí es donde todo te das cuenta que es mucho más fuerte la inercia colonial que todo el repertorio de leyes republicana. Hablas de eso también ahí, que la violencia colonial persiste insistentemente en la Argentina. Sí, ¿sabes por qué? Porque nosotros tuvimos un modelo de colonia que venía con un arrastre muy feudal. Entonces la tierra, comprendida como latifundio, no repartir la tierra, todo eso eran cosas con las que quienes organizaron la colonia la tenían muy fuertemente en su cabeza y en su experiencia, y aparte en su aspiración, porque mucha gente que vino acá no era ni remotamente de ninguna nobleza, pero aspiraba a ser un señor feudal. Claro. Y lamentablemente ese modelo, que es un modelo, te digo, en el fondo, de vagos, sí, ¿no? Sí. Tener tierra y bueno, si necesitas plata hipotecás un pedazo, tal cual, como vendés una parcela y después verás cómo avanzar sobre los otros vecinos. Bueno, ese modelo tan poco productivo, tan pocos valores de trabajo, fue una cosa que modeló mucho a nuestro país y a una cierta clase, que es la clase que yo siempre digo esto porque me parece que es evidente. ¿Viste? Cuando se habla del problema de la educación, siempre se piensa la escuela pública, la gente con menos recursos, que no accede a una buena educación, lo cual es absolutamente cierto, que la educación a la que accede nuestro pueblo no es de buena calidad y es una deuda que tenemos, ¿no? Pero la educación de las clases medias y altas es pésima. Totalmente. Es pésima, porque es la gente que tiene los recursos, que tuvo un montón de comodidades y no tiene en su iniciativa privada, en el
corazón de la iniciativa privada, no hay nada en torno a la construcción de un país, una comunidad más igualitaria. Yo digo, eso, cuando se habla de iniciativa privada siempre se expresa, bueno, el derecho a crear un negocio y pretender una ganancia, me parece genial. Lo hace cualquier almacenero y en una verdulería, y esa es la pequeña y la mediana empresa, me parece genial. Ahora, la iniciativa privada en un país es también querer tener un país. Y yo no veo que en el corazón de nuestras industriales, de los grandes figuras del mundo agrícola y agropecuario, veas personas que estén discutiendo y preocupadas por qué clase de país vamos a construir. Porque si vos limitás toda la discusión de la iniciativa privada a lo meramente comercial y mercantil, estás también cercenándole a una gente su pertenencia a un país, ¿no? La responsabilidad que eso significa. Totalmente. Gran punto ahí el que mencionabas, porque realmente es algo, por lo menos yo no había escuchado, el poder pensar desde ese lugar, porque no hay una iniciativa que desde lo privado implique eso. Vos de alguna forma lo haces, podría desde el arte estar ahí, bueno, obviamente súper involucrada. Me encanta charlar con vos, estamos con Lucrecia Martel, este fin de semana va a estar aquí en la ciudad de Mar del Plata, bueno, presentando su última obra, documental, que habla sobre la historia terrible de Javier Chocobar. Ahí si querés, Lucrecia, te invito a que cuentes un poco de qué trata esto, pero también decirte que en base a lo que estabas comentando, me parece también importantísimo esto que planteas de poder hacer militancia del espacio con el cine, poder avanzar sobre el territorio de una manera amable, conociendo nuestra gente, lo que les pasa. Esto lo estás haciendo desde el cine, cosa que desde hace mucho por lo menos no estaba tan habituado. Me parece que en esta lógica hay también una semilla que está creciendo mucho y que va a ayudar a que se pueda pensar desde un lugar un poco más amplio. Mira, yo pienso que mi visión sobre la historia es que cuando llegan las épocas de crisis y de vacas flacas, y sobre todo si tenés 50, casi ya 60 años, voy a cumplir este año, si vos tenés una edad como la mía, de llegar a esta situación, alguna responsabilidad tenés. No pienso como algunos que creen que es todo echarle la culpa y que no sé qué, y Milei. Está bien. A Milei no se llega de asaltos, se llega en una leve pendiente que va subiendo y un día aparece un presidente que parece que odia a su propio país, y que ama el mercado, que no sé bien qué es, como una especie de entelequia global, y odia la gente con la que se debe haber cruzado desde niño, no sé. Entonces, cuando pasa esto, vos pensás, cuando escuchás las discusiones en el Congreso, sí, ¿no sentís que se degradó muchísimo la clase política? Absolutamente. Bueno, esa es la gente que se educó con la educación que tenemos. Uh-huh. Entonces, todo es una trama, un crochet que se va urdiendo muy de a poco. Esto no pasa de un día para otro. Entonces, todos nosotros, los que tenemos esta edad, tenemos una enorme responsabilidad en la situación actual. Y la mía, que es una trabajadora del cine, yo reconvertí mi quehacer y pensé, bueno, si el gobierno ataca el cine, el público o el pueblo no defiende el cine nacional, ¿será que algún servicio malo estuvimos dando? No, ya sé que no es solo eso. No, pero te entiendo. Y está bueno por esta cuestión de ser de alguna forma responsables.
Me gusta esto esta mirada de no echar la culpa. Obviamente que hay un montón de gente que tiene o culpa o responsabilidad más que nada, pero nosotros como generación también hacernos cargo de No, no, sí, qué aporte, ¿no? porque la culpa para mí no sirve para nada. Sirve la Totalmente. responsabilidad de decir, bueno, che, Sí, yo ahora voy a ir en esta dirección porque a mí no me asusta porque me parece que tenemos muchísimos ejemplos a lo largo de la historia sí, de gobiernos que se pusieron en contra de la cultura o en contra de alguna industria, no le dieron importancia. Bueno, eso tenemos experiencia. Pero la experiencia de vida que a mí más me preocupa es que la comunidad se desintegre por una falta de compromiso en una tarea en la que yo me siento muy involucrada, que es el intercambio simbólico. bien. Entonces, no me importa que el gobierno ataque el cine, me preocupa Claro. que la ciudadanía no lo encuentre importante. Me encanta lo que estás diciendo. A mí me toca trabajar también, un poco somos ahí contemporáneos. Yo estuve en su momento como parte de una dirección de cultura en la ciudad de Miramar, fui director y demás. Y hace poquito estuve trabajando en una tesis de doctorado que habla de territorios culturales. De hecho, una de las categorías es esa, territorios culturales en distintos lugares. Y entiendo, obviamente salvando ahí las distancias, que todo este trabajo tuyo concreto es de alguna forma reivindicar tu propio territorio, tu territorio más próximo y plantearlo desde un lugar más amplio para que toda la comunidad, en este caso de la Argentina, pueda tener conciencia de lo que estamos viendo, en qué espejo nos miramos, qué es lo que estuvimos enseñando, qué es lo que estuvimos aprendiendo, y esta forma de poder compartir conocimiento a través del cine, que lo haces de manera maravillosa. Yo había visto tu documental, ayer me tomé ahí el tiempito para disfrutar y mirarlo de nuevo. La historia es dura, es cruda, me encanta cómo lo contás. Y me parece que es la forma también de eso, de hacer una especie de resistencia, de lucha, pero también de plantar nuevas semillas para que podamos charlar entre nosotros y poder hacer que todo lo que se está desmembrando no se desmembre más, que lo que estás haciendo un gran aporte, sos reconocida mundialmente y me parece que está buenísimo que te juegues por esto también, cuando podrías quedarte en un lugar muchísimo más cómodo. Así que por mi lado y por el equipo también, felicitaciones y bueno, muchas gracias. No, por favor, digamos, el sentido de la vida de una persona está asociada a tus vecinos, no Sí, está asociada a otra cosa. Entonces, para mí esto no lo hago solamente por mis coterráneos de comunidades, sino lo hago por mí, para que mi vida sea mejor también. Pero bien, te quiero decir algo, yo no estoy a favor de la resistencia y no creo en la resistencia. Yo creo que bien, justamente las comunidades si han podido sobrevivir al tamaño spoileo permanente que ha hecho todos los gobiernos de una manera u otra, incluso en los momentos en donde aparecían leyes favorables o intenciones mejores, no ha sido la resistencia, sino la invención de formas o agarrarse de cosas para encontrar una grieta por donde grieta en sentido un poco más físico que sí, qué división. una fisura por donde continuar en medio de una avalancha que es a veces desproporcionada en fuerza y en violencia. A veces no, genera, te diría todas las veces. Entonces, para mí tenemos que aprender de las comunidades para sobrevivir a las crisis. La solución no es la resistencia, porque cuando viene una crisis significa que ya el sistema de valores ha cambiado. Vos fíjate que ahora los derechos humanos parece una cosa que es internacionalmente cuestionado, los derechos humanos. Y vos decís, pero ¿en qué momento pasó esto? Es un delirio. Fue pasando de a poco y llegamos hasta acá. Y cuando eso sucede, la resistencia es la peor decisión. Lo que tenemos que hacer es la invención
Y la invención es agarrar lo que nos gustaba del pasado y veamos cómo navegamos estas aguas y generamos un futuro que nos guste más. Bien, 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 bien. Vamos con la invención, con la creación. Gracias, Lucrecia. Sé que estás ahí con muchas entrevistas más. Me quedaría días enteros charlando con vos. Seguramente te voy a ir a visitar el viernes 12 acá en el espacio Chauvin, donde van a estar, donde va a estar también la charla, así te saludo personalmente también. Pero bueno, un placer porque lo que tenés, que bueno, obviamente te lo deben decir, pero aprovecho también para poder plantearlo, es la profundidad, el corazón, la pasión y las ganas de a través de la invención, como dijiste, y de la creación y de la visibilidad, poder armar un espacio, un territorio y un mundo más amable para todos los que lo componemos. Así que bueno, un placer gigante. Si querés, para despedirte, lo que quieras, este último minuto, 2 minutos, lo que quieras tomarte es todo tuyo. Bueno, que venga, ojalá que el público, nunca hice esto con mis películas antes, pero esta vez estoy muy segura de lo que logramos. Que vengan a ver, porque no es una película plañidera ni de tristeza solamente, por supuesto que lo que sucede es terriblemente trágico, pero lo que hicimos y los testimonios de los comuneros y lo que pasa con la película no es del orden de la tristeza ni de la rendición ni nada por el estilo. Que ojalá que lo vengan a ver y ojalá lo puedan disfrutar en un cine, porque hicimos un trabajo con la banda de sonido muy detallado y interesante, y creo que lo van a poder disfrutar mucho en el cine. Lucrecia Martel, este fin de semana aquí en la ciudad de Mar del Plata vamos a disfrutar de Nuestra Tierra, un documental que realmente es maravilloso y que pone en foco a nuestras comunidades más cercanas y también a las injusticias que de alguna forma constantemente sufrimos. Gracias, Lucrecia, un placer enorme, nos vemos el viernes. Dale, gracias, nos vemos, beso. Un beso gigante.